son afán de juzgar, sino que ustedes tengan con quién abrirse y sobre todo aprendan de lo que está pasando en los colegios, lo que está pasando entre ustedes mismos, entre la juventud, ¿no? Que muchos están aprovechando de los débiles, ¿no? Y entonces el día de hoy vamos a tratar el tema del niño. Hay varios que ya han estado aquí de pie, pero por algo están acá, ¿no? Por algo de nuevo están acá los que ya estuvieron. Por algo debe de ser. Así que vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Para eso, por protocolo, les vamos a pedir que por favor se pongan de pie, porque vamos a elevar la oración. Por favor, se ponen de pie, de pie. Muchas gracias. Cerramos los ojos para dar inicio. Cerramos los ojos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites compartir, Señor, en este lugar, en el Colegio de Hermanos, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, y te pedimos, mi Dios, que guíes todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Que seas tú, Señor, hablando, Padre Santo, en la vida de cada joven, porque sabemos, Señor, que muchas de esas conductas no es porque ellos lo quieran, sino por muchas veces falta de sus padres y por muchos problemas que de repente pueden tener en su casa. Por eso en esta hora, Señor, te pedimos que nos ayudes y que tú seas, Señor, guiando todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Amén y amén. Amén. Así que, ¿cuánto van a ser estos jóvenes? Buenos días, jóvenes. Pásale la mano al que tienes a tu lado y le vas a decir cómo estás, que Dios te bendiga. Dale la mano, dile, hola, ¿cómo estás? A los años que te veo. Muy bien, el tema, ya. El tema que voy a tocar ya es muy importante, es demasiado importante. Les voy a contar una historia de una joven ya que rescaté de las redes sociales. La muchacha, escuche, voy a preguntar, ya, la muchacha se llama Amanda Tu. Amanda Tu. Ella es de Canadá, 15 años. Ya, ella tiene un enamorado, o tenía un enamorado, ¿no? Ellos tenían una relación en el colegio. Escuchen, tenían una relación en el colegio, una relación tóxica que se llama, donde hay manipulación, control. El enamorado, la muchachita bien enamorada de él, como de repente algunas de ustedes estarán, ¿no? Como los jóvenes. Ya va a ver lo que pasa cuando se enamoran mal también. Escuchen. Entonces, muy enamorada del muchacho, el muchacho le comenzó a exigir, ahora que tenemos las redes sociales, ¿no? El muchacho le empezó a exigir, oye, mándame fotos de tus series. ¿Ya? Entonces, ella de primero dijo, no, ¿cómo yo te voy a mandar algo así? ¿No? El muchacho le comenzó a insistir, ¿no? Una y otra vez, y a manipular. Si no me mandas, te dejo. Mira, si me quieres, esta es la prueba de que de verdad me quieres. La insistencia del muchacho hizo que Amanda accediera. Después de casi creo que 3 meses demoró, y Amanda accedió. Le mandó fotografía y el muchacho comenzó a pedirle más, porque siempre es de menos a más, ¿no? El joven comenzó a pedirle más, envíame otra hora. Ropa interior, y así fue como que aumentando la calentura, ¿no? Le comenzó a mandar fotos, diversas fotos a la muchacha. Al pasar el tiempo, Amanda se dio cuenta que estaba haciendo mal, ¿ya? Y Amanda dijo, esta relación no está bien, porque este muchacho solamente me manipula para que yo exhiba algo tan privado, ¿no? Entonces Amanda dijo, vamos a tener que terminar. Cuando él dice eso, el joven la amenaza. Y le dice, oye, si terminamos, yo voy a exhibir todas las fotos que tú le has mandado en la red social.
¿Y qué hizo Amanda? Amanda no le contó a nadie, no le dijo a sus padres, porque entre los jóvenes hay como un miedo, ¿no? A contar lo que está pasando, porque hoy que eres, si eres varón, te dice eres maricón, porque estás contando lo que te están haciendo. Entonces, si eres mujer, igual te es lo mismo. Entonces, Amanda tuvo miedo y no contó. ¿Sabe qué hizo? Se salió de la red social, se salió de Facebook, ¿ya? Pasaron los días y un familiar de ella le escribe, la llama, perdón, y le dice, oye Amanda, mira, te hemos visto en el internet. ¿Cómo me viste? Hemos visto fotos tuyas, desnudas, mostrando tus senos, mostrando esto. ¿Y qué pasó? La muchacha cayó en una tremenda depresión, obviamente, cayó en una depresión, se deprimió. Y comenzó la época escolar. Cuando comenzó la época escolar, Amanda pensaba que nadie sabía, pero no. Un joven que la conocía, eso lo resubió. Hicieron videos, hicieron un montón de cosas con esas fotografías de ella. Se hizo viral inclusive. Y la comenzaron en el colegio la comenzaron a hacer bullying. Las niñas, las muchachas no se querían juntar con ella. Los padres prohibían que se junten con ellas. Algunos las juzgaban hasta de prostituta, perra, le decían. Oh, ustedes se ríen, pero ponte en el lugar. ¿Ya? Fue pasando el tiempo y ¿qué hace Amanda? Toma la decisión que ahorita ya tiene un porcentaje bien alto. ¿Qué cree que hizo? No, se suicida. Amanda, 15 años, se corta la vida por causa del bullying. Eso se llama bullying, ¿ya? Entonces, ¿qué es el bullying? El bullying viene a ser una forma de acoso. Es una traducción también para bullying, acoso. Es acoso en la edad o en la etapa escolar. Puede ser social, existe el bullying social, cuando al joven se le aísla. No te juntes con ella porque es negra. ¿Ya? Eso pasa. Yo lo digo, yo la verdad, jóvenes, usted me va a escuchar hablar de algunas cositas así bien crudas, ¿ya? Yo tal cual. ¿Ya? A ustedes ya no se les cuentan cuentos, ¿ya? A ustedes se les tiene que decir tal cual son las cosas. No te juntes con él porque es un cholo, no te juntes con él porque... No, es más, yo les digo algo. El racismo es para todas las razas. Mire, yo me acuerdo que cuando tenía la edad de ustedes, en mi casa éramos racistas también. Mi mamá decía que ya está con el Señor, mi mamá decía, no te vayas a meter con esas serranas. Esa es una forma de menospreciar. Y somos de raza negra. Entonces yo les digo tal cual, el rechazo o la crítica o el prejuicio va para todos, para todas las razas, para todos los estatus. Se juzga a la persona por el tamaño, se le juzga a la persona por el color de piel, se le juzga a la persona por la apariencia física, se le juzga a la persona por su nivel social, económico, cultural, si es inteligente, si es bruto, entre comillas, bruto, porque nadie es bruto en realidad, pero se le juzga a la persona por alguna diferencia que pueda tener con los demás. Entonces, existe el bullying social, que es de grupo. En el año 2020, en marzo, usted sabe que el mundo cambió. Entramos a pandemia, ¿no? Entramos a la pandemia nos duró 2 años, y en esos 2 años el nivel de bullying bajó a casi 0, pero apareció otro, el ciberbullying, ¿no es cierto? Y el ciberbullying ahora existe también, y se volvió más terrible inclusive que el bullying que tenemos en las escuelas. Porque ahora el joven es atormentado, ya la señorita o el joven es atormentado dentro del colegio, sale del colegio, prende el celular y sigue siendo atormentado. O en la computadora sigue siendo atormentado. Lastimosamente, jóvenes, el tiempo que viven ustedes es diferente al que viví yo. Ahora están las redes sociales. Las redes sociales que tienen una parte muy buena, pero también tienen una parte
yo diría, destructiva total. Si uno no sabe en qué se está metiendo cuando entra en las cosas. Entonces, el bullying primeramente es social. Se le aísla a la persona en grupo ya. El grupo completo lo aísla a la persona por cualquier diferencia que ella tenga. Tenemos también el bullying físico, ¿no? Que es cuando se le pega a la persona. En el bullying físico tenemos tanto lo que es directamente cuando ya se le golpea, se le agarra a una sola persona, se le tiran puñetes, se le agarra en el baño, entre los varones se meten la mano o le meten la mano, se bajan el pantalón. Todo eso se vive en los colegios, ¿no es cierto? Como dicen, lo agarran de... ¿Cómo dicen ustedes ahora? ¿Lo agarran de qué? El horno, decíamos nosotros. Lo agarran de zonas, o dicen. Entonces al pobre le bajan el pantalón, le insultan, o sea... Pero el bullying físico es cuando se agrede a la persona físicamente. Y la parte indirecta del bullying físico, escúchenme, es cuando se toca sus cosas ya, sus pertenencias. Se le esconde el cuaderno, se le esconde sus tareas, trajo un trabajo, lo rompen, lo esconden para que no pueda presentarlo. O sea, piense yo, hay una palabra, escuchen jóvenes, hay una palabra que se llama empatía, ¿ya? Escuchen, empatía, empático, que es ponerse en el lugar del otro. O sea, ahí viene la pregunta, ¿cómo te sentirías tú si te hicieran eso a ti, ¿no es cierto? ¿Cómo te sentirías? Si todos te señalan y se ríen de ti, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías si tú preparas un trabajo que te mataste toda la noche y el grupo de alumnos, ja, 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 pero roto? Entonces, empatía significa no hagas con otros lo que no quieres que hagan. Digo. Pero yo le voy a decir algo más terrible todavía, que es una realidad, pero que la gente no se da cuenta. Que de verdad, jóvenes, para todas las edades, el mundo sí da vueltas. Lo que tú haces con otro, te lo harán a ti. Eso, miren, grave. Usted va a crecer y a veces, ¿sabe qué pasa? A tus hijos les pasa. Cuando yo estaba en la edad escolar, yo también hacía bullying. Yo andaba en el grupo de los malcriados. Por eso que este tema es muy importante para mí también. ¿Y sabe qué pasa? Yo tengo ahora 2 hijos. A mis 2 hijos le han hecho bullying, pero así, drástico en el colegio. Al punto que yo tenía que ir a hablar. Lo que haces, te lo haces. Te lo digo por experiencia, no me lo contaron. Yo lo he vivido con mis 2 hijos. Los 2 tuvieron que sufrir esto. Yo ahora me acuerdo y digo, Dios mío, perdóname, porque lo que yo un día hice, mis hijos lo están sufriendo ahora. Es verdad. No hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo. Entonces, existe el bullying físico. Existe el bullying físico. Se le agrede físicamente, se le esconde sus cosas al joven, ¿no? Existe también el similar a lo que acabo de contar, que es el que llamamos sexual, porque también hay un bullying sexual, hay un acoso sexual también. Justamente ayer en la charla tuvimos un rato para conversar con los jóvenes y miren, a esta edad, ¿de qué más hablan los jóvenes? ¿De qué cosa es lo que más conversan los jóvenes? Sexo. ¿Cuántos levantan la mano y dicen así? Miren, parece que eso no más tiene. ¿No? Hombre y mujer. ¿Quién te gusta? ¿Quién no te gusta? A mí me gusta el pepito. A ti te gustan las manchas. Agárratelo, chápatelo, cógetelo, métete en todo. ¿Sí o no? No. Hay puras también aquí. Pero lo importante es que es de lo que más hablan. Entonces,
Entonces, a veces hay hasta una presión de grupo, que también es una forma de acoso. Que hay una presión de grupo, donde el grupo como un muñeco, ¿no? Le dice, oye, tienes que estar con él. A veces es tanta la presión que las jóvenes, especialmente esos bebés de las mujeres, que hasta le dicen, ¿con quién tiene que meterse? Porque a ellas quieren que esté con tal persona. Y no porque en realidad le guste, sino porque la presión. Porque yo también tengo. ¿Qué te queda? Claro, ¿qué te queda? Entonces, si te metiste de aventarte del puente, ¿no? Como dice. Entonces, ahí viene también, la muchacha se enamora, termina porque, especialmente le hablan a las niñas, ¿ya? Porque los sentimientos de la mujer sabemos que son diferentes del varón, ¿no? Salvo algunas excepciones, algunos que se quieren cortar las venas también, pero en general los sentimientos de la niña son más profundos porque es mujer. Dios la ha creado más sensible. Ella cuando se enamora se derrite. Llegué al colegio y mi enamorado ni me miró. Sufre. ¿Y qué hace el varón? Se aprovecha. Y entonces ahí viene el bullying también en ese sentido, porque es lo que yo conté el ejemplo de la niña Amanda. O sea, viene ya una manipulación. Y a veces hasta el grupo lo incita, lo anima a aprovechar el sentimiento que tiene la jovencita con él para humillarla, pisotearla, manipularla, controlarla. No sé si usted ha visto, pero yo me acuerdo en mi época escolar que algunos parecían hasta marido y mujer. Yo no estoy señalando a nadie, ustedes se conocerán. Pero yo he visto en mi época escolar, parecían que ya estaban casados. Porque hacía escena de sexo, le metían cachetado, le golpeaban. Oye, ¿dónde has estado? Lo controlaba. No, me fui al baño. ¿Con quién te fuiste? Pasa, le meto un lazo. Están en el lado. Te sientan uno al lado del otro, ¿no? No lo dejan ni respirar. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? Porque yo sé que eso lo viven ustedes. Y esa es una forma de acoso. Entonces yo les aconsejo. Por ejemplo, hablaba con una joven que se cortaba. Y él estaba hablando de acá, del colegio, de una niña que se cortaba. Se para cazando, me decía, todo la acusaba. Se para cazando la mano, cortando la mano. Está deprimida, no vino. Me hago 3 rayitas con Gillette. Yo le pregunto, ¿está bien eso? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Alguien se lo hace? Ustedes no creo, ¿no? Pero si se lo hace, deténgase. Yo le digo a los jóvenes, ¿no? A los colegios que vamos, le digo una cosa que es bien cierta. Le digo, miren, la etapa que están viviendo ustedes es la más corta. La etapa más corta es la etapa de adolescencia hacia la juventud. Pero es la etapa donde tomas las más, disculpen jóvenes, las más tontas decisiones. Y a veces son decisiones que te van a acompañar el resto de tu vida. Un embarazo no deseado, un intento de suicidio, meterte en pandillas, robar, hacer tonterías, lo haces a esa edad que están ustedes. Pero esas decisiones te acompañan el resto de tu vida. Si entras en la droga, ¿quién te saca? Entras en la pasta básica, ¿quién te saca? Solo Dios, ¿verdad? Pero después nadie. Entonces, ¿por qué? Tomaste una decisión jugando, siguiendo, imitando a tus amigos. Y cuando te diste cuenta, estás metido en un problema. Se lo digo también, de nuevo, por experiencia. Yo le decía ayer a los jóvenes, yo me he criado aquí. Yo soy del Callao, soy chucuitano. Chucuitano de corazón, decimos nosotros. Ya yo soy de aquí. Este colegio, mi hermano estudió acá. Yo me venía de niño aquí con mi onda, venía a tirarle piedras a esos vidrios. Menos mal que ya se pusieron ahí. Pero yo cuando estaba en tu edad, yo pagaba, hacía tonterías, ya como a esa edad, ¿no?
Pero uno tiene que, lo que les digo, uno se cree vivo, ¿no? Uno cree que es vivo, pero como dice el dicho, para vivo, vivo y medio. Entonces luego te das cuenta que las decisiones que has tomado son tontas. A mi edad, 46 años ya, yo digo, hoy he tomado decisiones bien tontas, pero también cada uno de nosotros tiene la libertad y el albedrío de corregirse y de hacer lo que es correcto, porque eso es lo importante. Que esta charla te ayude, joven, a hacer lo que es correcto. Entonces, escúcheme bien. Estamos hablando del bullying, ¿ya? Entonces, vamos a mirar un poquito cuál es el perfil, cómo es el carácter del acosador. A ver, ayúdenme ustedes. ¿Cómo cree usted que sea un acosador? Muy bien. ¿Cómo se ubica? Enfermo. Sí, porque hay un trastorno. Puede haber un trastorno. Ya. ¿Otra opinión? A ver. ¿Cómo cree usted que es el perfil del acosador? Bueno, señal. ¿Cómo cree que sea? Obsesivo. ¿Por qué obsesivo? ¿Por qué crees que es obsesivo? Se obsesiona como una mujer, se obsesiona como una mujer. ¿Qué? Se obsesiona como una mujer. En ese sentido. Tiene algo. ¿Otra idea? Ya, yo le voy a dar algunas ideas para que usted vaya pensando, ¿ya? 1. El perfil del acosador, el que acosa, el que hace daño, ¿ya? Pues el grupo también, ¿no? ¿Ya? Es alguien que necesita tener dominio sobre otro para sentirse poderoso y así ser reconocido. ¿Ya? Es alguien que necesita sentirse poderoso. O sea, el que, por eso decía hace un momento, tiene que ser una persona mala, ¿no? Yo le decía, no necesariamente, porque a veces una persona hace bullying o acosa o hace daño a alguien más porque lo está sufriendo en otro lado también. ¿Ya? Nosotros cuando visitamos el colegio Santa Rosa de Coyique descubrimos que algunas de las niñas del colegio que agredían físicamente con puñetes, patadas a las otras, en sus casas estaban siendo hasta violadas. ¿Ya? Entonces nos dimos cuenta que como que la persona llega con toda esa carga y se desahoga en el colegio con su compañero más débil, ¿no? Lo agrede. Pero por atrás, ella necesita ayuda también. Entonces no siempre es que sea malo, sino que está sufriendo también. Y esa persona necesita consejería, el trabajo de los psicólogos del colegio, sus padres especialmente. ¿Ya? Pero el que hace bullying generalmente quiere tener dominio. Entonces yo les decía ayer a los muchachos, les decía, algo que desinfla, escúchenme, algo que desinfla, que acaba con el bullying, es cuando el grupo no lo apoya. Porque el que hace bullying necesita que los demás, mira, qué bien, quítale, jálale, pégale. Necesita que los demás lo apoyen, su payasada, su maldad. Pero cuando, imagínense que esa persona está en el grupo y que hace eso, y el grupo en lugar de aplaudirle le condene, le diga, oye, eso está mal. Y si te lo hacen a ti, mire, esa persona dejaría de hacer eso. El bullying se alimenta en los aplausos y en el respaldo de los que están con esa persona que lo hace. Ese es lo peor que tiene el bullying. Porque el que insulta a alguien quiere que los demás se rían. El que le esconde la mochila al otro quiere que los demás lo vean para que se rían también. Quítale eso y acabó el bullying. Entonces, muy bien. 2. El que hace bullying carece de habilidades sociales, y yo decía hace un momento, y de empatía. No es una persona sociable. Y ojo, que estar acompañado no significa ser sociable. Porque usted puede tener un montón de amigos, pero en realidad ni uno de ellos es amigo o amiga. ¿Sí o no?
Yo te digo para empezar, un amigo, estás haciendo esas cosas, el amigo te dice, oye, no hagas eso. Tu amigo, que de verdad es amigo, no te anima a hacer el mal, te anima a hacer lo que es correcto. Y un amigo que de verdad es amigo, te dice en tu cara. Entonces, los que son amigos de verdad, a veces usted tiene amigos de verdad, pero no se rodea de ellos, porque como te dicen tu verdad, prefieres rechazarlos. Porque el que te ama, te dice la verdad. Oye, estás mal. Oye, no deberías de hablar así. Oye, no deberías de rajarte de tu amigo. No deberías hacer eso. Entonces, pero el que está metido en esto, carece de habilidades sociales. No le gusta ser confrontado, ser corregido, ser enseñado. No le gusta. Quiere hacer su voluntad. Y hay una verdad. La Biblia dice así, ¿ya? La Biblia, el libro más, uno de los libros más sagrados, ¿no? La Biblia dice, el que anda con sabios, sabios será. Pero dice, el que anda con necios será quebrantado. ¿Sabes lo que eso significa, no? Que cuando al necio le vaya mal, a ti también te va a ir mal. Porque estás andando con qué? Jóvenes, con necios. Entonces, el acosador carece de habilidades sociales. Otra cosa, generalmente el acosador tiene problemas en su casa. Ayer hablamos y dábamos bastante énfasis a eso, que lo que se vive en el hogar se refleja en el colegio, porque el hogar es donde uno se es formado, donde tienes tus padres. Algunos vienen o venimos de hogares donde hay divorcio, donde hay traición, donde hay delincuencia, cuántas cosas más. Solo Dios sabe. Entonces, generalmente hay un reflejo en la casa. Él está aprendiendo algo o está viendo algo que está mal. Y eso lo refleja. ¿Ya? Ahora, tenemos al acosador. Ese es el perfil del acosador. Repito, cuando no pueden hacerlo directamente, lo usan ahora en las redes sociales y por ahí hacen un daño tremendo. ¿Ya? Pero tenemos por otro lado al que es acosado, a la víctima, al que está sufriendo. Y vuelvo a enfatizar, es bueno ponernos en el lugar de las personas. ¿Escucharon la noticia de la niña del Saco Olivero? Similar a lo que estoy hablando. Le agarraban la mochila, la insultaban, la humillaban, la menospreciaban, le ponían apodos, gorda, de todo le decían al apodo. Ella, aquí hubo un problema con el colegio porque la niña lo denunció al colegio. El colegio no tomó cartas en el asunto. ¿Qué hizo? La muchacha se aventó del quinto piso del colegio. Quedó, ahorita la niña depende de un tubo de oxígeno para vivir. No sé si ha muerto ya. Ustedes de repente saben. Pero lo que sé es que esa muchacha quedó con su vida arruinada, destruida. Hay otro caso de un muchacho de Ayacucho, acá peruano también, que los compañeros del colegio lo empujaron a la pista. Se cayó mal, se cayó de caderas. Hoy es paralítico. Él va como nosotros dando charlas también sobre este tema. Ya ha visitado varios colegios. Quedó paralítico. ¡Tú empújalo! Cayó mal, quedó paralítico. Entonces, no es juego. No es juego. Yo les puedo asegurar, mire, de acá, cuando usted tenga mi edad, usted se va a olvidar de un montón de cosas. Usted se va a olvidar de un montón de cosas. Pero de esta etapa, usted se va a acordar de muchas cosas. Casi todas. Casi todas. Te vas a acordar, si tenías un enamorado, ¿quién fue tu primer enamorado en el colegio? Te vas a acordar actividades que hacías, el recreo, bailes, reuniones, maestros que tuviste que fueron buenos, te vas a acordar de ellos, porque no te olvidas de esas cosas. Y si has sido agredido o abusado, eso también te va a marcar.
y va a definir tu actuar. ¿Cómo vas a actuar tú? Entonces ahí es donde hablamos de que el bullying se vuelve un tema muy delicado, porque hasta depende la vida de muchos jóvenes. ¿Cómo es el acosado? ¿Cómo crees tú que tiene que ser una persona como para que los demás lo acosen o le hagan bullying? A ver, idea. Tímido, sumiso. No, es mi primer punto. Tiene que ser tímido. Generalmente el que padece bullying es una persona introvertida, calladito, reservada. No es de hablar con todos, pero es que así es esa persona. Entonces los demás, los que se dedican a hacer estas cosas, lo tantean, lo prueban. Y si se dan cuenta que así es, comienzan a hacerle daño, a insultarlo primero, a ponerle apodos, y de ahí ya viene otra agresión física, emocional, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es? El que padece bullying generalmente es sumiso, es callado. Y cada uno es diferente. Yo lo veo aquí, yo veo unos que se ríen, otros que están atentos, otros que están callados. Cada uno es diferente. Y la diferencia, que seamos diferentes, no nos hace menos que los unos con los otros. ¿Ya? Entonces, el acosado generalmente es una persona callada, introvertida. ¿Qué otra cualidad cree usted que pueda tener un joven como para que lo haga muy bien? Antisocial. ¿Sí? ¿Otro comentario? Callado, ¿no? Muy bien. ¿Ya? Es una persona que tiene, en pocas palabras, baja autoestima. ¿Sabe qué es la autoestima, no? Sí. A ver qué cosa es. Sí, me dicen, ¿no? ¿Quién sabe qué es la autoestima? Correcto. Muy bien. La autoestima, claro, la autoestima es como el valor que tú te das a ti mismo, ¿no? Es autoestima. Autoestima, ¿cómo me estimo yo? ¿Cuánto creo que yo que valgo? ¿Qué sirve? Generalmente la persona que padece bullying es una persona que tiene baja autoestima, o sea que se siente que es menos, ¿no? Es una persona que no es segura, es insegura por la misma situación que está, que debe estar viviendo en su casa también, en su hogar. Entonces tiene baja autoestima. Los demás aprovechan eso y lo controlan, lo insultan, lo humillan. ¿Ya? Entonces yo quiero decirles a ustedes, ya, que todos tenemos valor. Nadie, ninguno de ustedes es un desastre, un fenómeno de la naturaleza. Algunos jóvenes me dicen, yo soy una cucaracha, yo soy una rata, yo soy un gusano. Estoy tan peor que... No, todos tenemos un valor intrínseco que nos lo ha dado Dios. Desde el hecho que estamos en esta tierra es porque tenemos un plan, un proyecto especial que lo vamos a descubrir más adelante. Pero ninguno de ustedes es un cero a la izquierda. De hecho, los más grandes pensadores que ha tenido el mundo, estoy hablando de Albert Einstein, físico matemático, Isaac Newton, estoy hablando de Pascal, los más grandes pensadores, hasta Bill Gates de la Microsoft, eran personas introvertidas, eran personas que sufrían hasta de Asperger, autismo, que se retraían, se sentaban calladitos en la carpeta, lo que nosotros llamamos nerd. Eran nerds, calladitos. Y los demás se burlaban. Y ellos cambiaron el mundo. Los nerds cambian el mundo, dicen algunos. Cambiaron el mundo. Entonces, mire, yo me he dado cuenta de esto ahora, que no siempre es el que decimos, fulana es tan inteligente, ¿qué cosas no va a lograr? Solo Dios sabe, pasan los años y a veces nos damos cuenta que no sucedió como pensamos, que el que era más insignificante ahora es un empresario,
ahora está bien. Porque eso no define a la persona. ¿Qué cosa define a la persona? Lo que ella piensa y lucha para alcanzar, para lograr. Entonces yo te puedo decir a ti, que eres sumisa, calladita, que no te metes con nadie, que estás tranquila y a veces se burlan de ti, tranquila. Descansa. Solamente dedícate a estudiar, haz lo correcto, toma bien tus decisiones y esos que se ríen, un día no se van a reír de ti. ¿Ya? Tú tienes un valor que Dios te ha dado. Hay otra cosa que el mundo y las redes sociales como que programan a los jóvenes, que es bastante el aspecto físico. Hay como una especie de competencia. ¿Cómo te ves? Y yo me doy cuenta que hay una parte oscura, fea en las redes sociales, que hace que la jovencita tenga la necesidad de ser aprobada. Ella quiere verse bien, las muchachas están tomando fotografías con poquita ropa. Yo le digo a veces a la niña, ¿qué cosas quieres enseñar? ¿Qué cosas quieres enseñar? Si tú, yo le digo a veces, le digo así claro, le digo, mira, si tú quieres que alguien te acepte por lo que enseñas, ¿qué tipo de gente crees que se va a acercar a ti? ¿Y qué va a pasar el día que no tengas todo eso? Entonces, los hago pensar, dicen, no, pues el día que yo no tenga tanto que mostrar, no me van a mostrar. Si un hombre se fija en mí, se va a fijar en mí porque estoy mostrando más de la cuenta. Y es una forma de prostitución también, por si acaso. Es una forma de prostitución. ¿No? Las redes de trata de mujeres. Ayer estaba escuchando el testimonio de una jovencita que se fue a los 21 años, se tomó fotografía en la red social, la contactaron los colombianos, le dijeron que la contrataban para bailar porque habían visto sus fotos de Facebook. La muchacha, para hacer de cuento corto, terminó en Japón con una mafia de asiáticos que la prostituían todos los días. Hacían tener relaciones sexuales con 15 hombres al día. La golpeaban y le pegaban de la nada. Ella se tenía que esconder el dinero para mandarle a su mamá, se lo tenía que esconder en las partes íntimas. Terminaba de trabajar y le revisaban, le metían la mano. Yo le digo tal cual, ¿verdad? Porque a usted ya no se le puede tocar cuento. Le metían la mano en su parte íntima y si encontraban dinero, la golpeaban, golpeaban duro. ¿Por qué? Porque no se valora. Y a veces hay gente que aprovecha la necesidad que tienen los jóvenes, las señoritas, para aprovecharla. Entonces yo te voy a decir algo. Si tú no te amas, si tú no te valoras, ¿quién te va a valorar? ¿Quién te va a querer? Si tú no te quieres. Si tú te metes con el primer muchacho que se te aparece, solo para formar parte de un grupo, ¿quién te va a valorar? ¿Cómo Dios te va a dar algo bueno si tú coges lo malo? Y lo mismo para los varones. Si tú no valoras lo que estás haciendo, el esfuerzo de tus padres, si estás en el colegio, estudia, fórmate, aprende, destácate. Pero no estés en el colegio haciendo lo malo. Entonces yo les digo a veces, defínanse qué cosas quieren hacer con sus vidas. Claro, estudien, fórmense, sean alguien en esta vida, logren algo. Algunos de ustedes, con mucho respeto se lo digo, de repente están viviendo una situación como la que yo viví, donde no había ni qué comer en mi casa. Situación de escasez, de miseria. Y nuestros padres esperan que logremos lo que ellos no lograron. Entonces, ten claro lo que estás haciendo. Forma. Haz lo correcto. Entonces, el acosado, otra cosa que tiene el acosado, no tiene la capacidad de defenderse. Eso es triste. A veces son muy sobreprotegidos en sus casas, ¿ya? Los sobreprotegen en el hogar y cuando llegan a la escuela, donde la escuela es tremendo y tantas cosas, entonces cuando los agreden, no atinan cómo defenderse, cómo decir, oye, no me toques, no me hagas esto, no. Aguantan nomás. Y sufren bullying por eso.
no tienen capacidad de defenderse. ¿Ya? Otra cosa, para terminar esta parte, suele tener diferencias con el resto del grupo, ¿ya? De tamaño, de condición física, de tantas cosas. Hay jóvenes que tienen alguna incapacidad, etcétera, etcétera. Y por eso son agredidos, sufren bullying. ¿Qué pasa cuando esto se da? Hay síntomas que a veces los padres, maestros, obviamente no se dan cuenta. Y yo digo a veces los maestros no se dan cuenta porque a veces el maestro, el profesor, la MIS, viene con una misión. Él tiene que cumplir una currícula, ciertas metas que tienen. Ellos están pendientes del estado emocional, psicológico. Eso ya lo hace un psicólogo. Entonces a veces es alcanzar la meta nada más. Mientras el joven está con una situación muy difícil, ¿no? Entonces, pero hay cambios. ¿Ya? Hay cambios que sufre cuando está padeciendo bullying. A ver, dígame algún cambio. ¿Cómo actuará un joven, señorita, que está sufriendo bullying, acoso? Por ejemplo, me dicen depresión. Depresión es un estado de angustia profundo. ¿Qué es depresión? Estado de angustia profundo. Al punto que la persona dice, me quiero morir. Depresión. ¿Ya? Esa depresión hace que muchas veces hasta se enfermen o inventan que se han enfermado para no venir al colegio. Porque en el colegio saben que se van a encontrar con una persona que los está agrediendo. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Con mis hijos yo lo viví. Mi hijo Josué me decía, cuando tenía que venir al colegio, me da el estómago, no le dolía nada. Pero le aparecía dolor, supuestamente. ¿Por qué? Porque en el colegio había una situación de bullying. Entonces, ¿qué sucede? Hay cambios bruscos, cambios de humor. ¿Te ha pasado que llegas a tu casa del colegio y no quieres hablar con nadie? ¿A cuánto le ha pasado? Levante su mano, sincero. A muchos nos ha pasado siempre, claro. ¿Por qué? Porque tuviste una situación ahí con alguien, con algún joven, o porque estás siendo acosado, te están haciendo daño, estás sufriendo. Entonces, se presentan cambios de humor, de mal humor. Tu mamá te dice, ¿qué tienes? No quieres hablar con nadie. No quieres hablar con nadie en tu casa. ¿Ya? Algunos hasta miedo le agarran a la época escolar. Yo he escuchado jóvenes que cuando le preguntas, en verano, no les preguntan, ¿ya quieren entrar al colegio? Sí, dicen. Y hay otros que me dicen, no quiero ni volver, yo ni sueño. ¿Por qué? Porque hay algo que está pasando. Están sufriendo en el colegio, ¿no? Entonces tienen que agarrar fobia, temor. Pregunto, ¿será que afecta esto su rendimiento escolar, sí o no? Sí. Claro que sí. Por supuesto que sí. Porque la parte emocional es clave para nuestro rendimiento espiritual o educativo. ¿Cómo voy a estudiar yo bien si tengo alguien que me está agrediendo? Si tengo alguien que me está insultando por allá. ¿Cómo voy a salir al recreo, al descanso, si hay un grupo de muchachos que se van a reunir para pegarme, para agredirme? Claro que me va a afectar, claro que psicológicamente esa persona va a tener un problema inclusive. Porque todo esto termina con situaciones muy duras, muy terribles. Entonces, hay síntomas, ¿ya? Cambios de humor, tienen miedo de ir al colegio, afecta su rendimiento escolar y último, no le gusta hablar de su colegio. Por eso yo decía, uno no se olvida y cuando crece, tú le preguntas, ¿cómo ha sido tu época escolar? Ni me hables de eso, ¿no? Ni me cuentes de eso, porque yo ahí no he tenido nada bueno. Y no debería de ser así, ¿no es cierto? Pero todo es por lo que viven en su ambiente escolar con sus compañeros. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos hacer?
¿Den ideas? ¿Qué se puede hacer para ayudar a estos muchachos? Para ayudarnos entre nosotros, ustedes. ¿Qué podemos hacer? Una campaña, buena idea. Una campaña. ¿Cómo qué? Una campaña para ayudarlos. Muy bien. O sea, concientizarnos, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo decía ayer, por ejemplo, ustedes son buenos para crear grupos, TikTok, en mi TikTok, crear TikTok, grupos, Instagram, memes, tantas cosas, ¿no es cierto? Pero lo que más hacería son los jóvenes. Ya, no sería bueno que, yo lo he visto, ojalá vea algún día, pero no sería bueno que los jóvenes se reúnan y creen grupos para concientizar sobre el acoso, sobre el bullying, ¿no es cierto? Y algunos pongan experiencias que han tenido y se ayuden. Yo decía al grupo de ayer, le decía, sería bueno que los jóvenes formen grupos donde luchen y ayuden al más débil. Grupos del colegio que trabajen en ese sentido, integrando a los que son más introvertidos, ¿no? Yo escucho testimonio a veces de algunos que dicen, yo no me junto con nadie, no tengo nada, porque nadie se acerca a mí. Imagínense un grupo del Colegio 2 de Mayo, donde cuando ven a una jovencita que está solita, que nadie se le acerca y le habla, y le den palabras y le ayuden. Sería bonito, ¿no es cierto? Sería maravilloso que se integren esos jóvenes. Imagínense un grupo donde se vea jóvenes que están siendo agredidos y vayan a defenderlos. Pero el grupo, decía yo, porque a veces uno solo no le hace caso, pero cuando va un grupo, la palabra de muchos se hace valer. Por dar una idea, ¿no? Otra cosa que se debe hacer, ¿qué otra cosa se pudiera hacer? ¿Cree usted que debemos trabajar con los padres de los jóvenes? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cómo? Sí, los dos, como dice la señorita, deberían de ir al psicólogo, el padre y el hijo, dicen, ¿no? Eso es verdad. Cuando se detecta el caso de bullying, que ya deberían de, primeramente los padres que lo ven llegar del colegio de sus hijos, deberían de buscar que ese joven reciba consejería psicológica, ayuda emocional. Es una manera también muy importante. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer? ¿Cuántos creen en Dios? Yo creo en Dios, independiente de religión, ya no creemos en Dios. Se vean Semana Santa. Hay otros que no creen en Dios, está bien. Yo no he venido a hacer aquí campaña religiosa. Yo solamente les puedo decir que en nuestra vida hay una parte espiritual también. Y que cuando nosotros escuchamos los consejos de Jesús a quienes le celebramos Semana Santa, nos damos cuenta que Jesús integró a las personas. Jesús ayudó a la viuda, Jesús ayudó al pobre, Jesús peleó por el niño, Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí. Jesús peleó por el débil, defendió la causa del débil. Si nosotros creemos en Dios, debemos de imitar las enseñanzas de Jesús. Y así también amar a nuestro prójimo, tener compasión por el más débil. Si yo tengo una habilidad mejor que la tuya, mi habilidad te tiene que ayudar. No tiene que ser una arma para que yo te haga daño. Mi habilidad te tiene que ayudar. Entonces, haremos de este colegio, que tiene que ser así, un mejor lugar para todos, donde todos salgan con un recuerdo. Creo que ustedes ya están por terminar cerca, ¿no? ¿Qué grados son? Ya se van. Entonces, váyanse con buenos recuerdos. Cuando hice mi quinto de secundaria, se unen más, porque ya los jóvenes ya van sintiendo que ya no se van a volver a ver ya tanto, ¿no? O tal vez ya nunca ya. Entonces integren a los jóvenes que ustedes vieron durante la etapa escolar, ustedes los vieron más rezagados, más apartados, integren. Yo me acuerdo que cuando mi colegio tuvo un paseo a Huaraz, había un paseo a
yo no tenía plata y los jóvenes se juntaron todos y me pagaron el pasaje. Yo no me olvido. Entonces, esa es una manera muy buena de demostrar amor, aprecio, y eso queda en el corazón, queda en el recuerdo de su esposo. ¿Alguna pregunta para ir cerrando ya? ¿Ya se quieren ir? Sí. ¿Les ha gustado? ¿Han entendido? Sí. ¿Sí? ¿Les ha gustado? ¿Les ha gustado esto? Sí. ¿Alguna pregunta, comentario, crítica, molestia, lo que sea? Insulto, lo que sea. Entonces, demos una pausa. Muy bien. ¿Nos queda tiempo? Pregunta la que fue los encargados. No sé si me queda tiempo, ya terminé. Ya terminé, ¿no? Muy bien. Gracias, jóvenes. Gracias. ¿Ya? Gracias. Ya pueden retirarse, creo.